Bien, a continuación vamos a seguir estudiando los circuitos de segundo orden, pero lo que sería la respuesta forzada. ¿Qué es eso? Cuando hemos obtenido que la salida del circuito era una función de transferencia por la entrada, Vin de S, nosotros, si queremos calcular su inversa de Laplace, la expresión temporal, lo que vamos a hacer es desarrollarla en fracciones parciales. De modo que tenemos lo que sería la factorización del denominador de la g de S más la factorización de los polos, vamos a llamarles M, de la entrada. Con lo cual vemos que hay dos partes, uno que depende solo de la g de S y otro que depende de la Vin de S. Los residuos son A1, A2 y aquí vamos a poner B1, B2, etc. Bien, estos que dependen solo de la planta se le denominará componente natural de la respuesta, mientras que esta de aquí será la componente forzada por la fuente. No hace falta decir por la fuente, pero es forzada por quién, por la entrada, ¿vale? Es la componente forzada. Bien, componente natural quiere decir que solo depende de los polos de la planta, que es algo propio, como cuando ocurre que las respuestas de aquí pueden ser polos reales, con lo cual tenemos exponenciales decrecientes, podemos tener exponenciales por el seno de omega t. En ambos casos, si la t tiende a un tiempo lo suficientemente grande, pues las dos tienden a un valor nulo, tienden a cero y acaban desapareciendo, tanto si son polos reales como si son reales con parte imaginaria. Vale. En este caso, además, a esto que llamábamos coeficiente de amortiguación, a esto se le llama frecuencia de la senoide amortiguada. Y como veremos más adelante en la respuesta frecuencial, cuando tenemos un sistema resonante puro, la frecuencia, que la llamaremos omega n, se la llama frecuencia natural de resonancia. Que lo de natural viene a indicarnos que es, como aquí, la componente natural, algo intrínseco al sistema, algo propio del sistema. Excepto este caso, hemos visto que el resto, las componentes naturales, tienden a desaparecer. De modo que nosotros podríamos calcular la VO de S solo la parte, podemos decir que tiene una componente natural, VONS, componente natural de la salida, más una VOF forzada de la salida. Y que esta no interesa, ¿vale? Porque sabemos que su inversa de Laplace va a desaparecer. ¿Cuándo desaparece? En función de que el sistema tenga un transitorio, y eso daría lugar a otras definiciones de estabilidad y demás. Es decir, si tiene una duración finita, como hemos visto, acabará desapareciendo la componente natural y nos quedamos solo con la forzada, que como hemos visto es la parte de la Vin S, de la entrada. Bien, volviendo atrás. Si nosotros lo que tenemos es solo esa parte, ¿vale? Y en el caso de ser senoidal, a la hora de calcular la respuesta forzada, lo que haríamos sería que la V o F, cada residuo, el V1, por ejemplo, sería coger la G de S, multiplicarla por la entrada, y si suponemos, por ejemplo, que la entrada es de tipo senoidal, sería B partido S cuadrado más B cuadrado, la multiplicaríamos por el polo, vamos a multiplicarla por S menos JB, y haciendo S igual a JB. En ese caso, al factorizar la entrada, aparecen dos polos, nos quedamos con el conjugado de este y me quedaría la expresión como G de S por B partido S más JB, y haciendo la S igual a JB, que sería la frecuencia. En este caso, observemos que me queda G de JB por B partido, que al sustituir queda 2JB. 2JB, que aquí las B se van y queda el 1 medio y la J arriba. Bien, ¿qué nos da si hacemos la inversa
tal como habíamos visto son las tablas. Pues vimos que la salida sería 2 veces el módulo del residuo por el coseno de la frecuencia Bt más el argumento de B1. Bien, veamos qué es cada cosa. El módulo de B1 no es más que el módulo de G de JB partido por 2. Por otro lado, el argumento de B1, fijémonos que es el argumento, como es un cociente, es el argumento de G de JB menos el argumento del denominador, que es de 90 grados, luego menos 90. Si combinamos estas dos y lo introducimos en la expresión, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda 2 por G de JB y partido por 2, luego G de JB, el módulo, por el coseno de BT más el argumento de G de JB menos 90 grados, que viene a ser el módulo de G de JB por el seno de BT más el argumento de G de JB. Es decir, ¿qué observamos? Que para una entrada de amplitud, en este caso hemos supuesto de amplitud 1, ya que hemos puesto directamente que era esta su transformada de Laplace, si hubiéramos puesto una cierta amplitud, hubiéramos incorporado aquí la A y nos hubiera salido la A también aquí, aquí y aquí, ¿vale? Veríamos que, como es lineal, la A hubiera aparecido siempre y tenemos que la amplitud del seno se ve modificada por el módulo de G de JB y el argumento en la fase. Con lo cual, normalmente se indica que para una entrada x de t de tipo seno o coseno, aquí lo hemos demostrado para el seno, pero también sirve para el coseno, si la x de t es a coseno de omega 1t, la respuesta forzada de t del circuito será la misma amplitud multiplicada por g de j, siendo g de s la función de transferencia del circuito, g de j omega 1, particularizada esta frecuencia, por el coseno, mantenemos la función, si era seno es seno y si no es coseno, fijémonos que antes metimos un seno y nos dio seno, coseno de omega 1t, la frecuencia es la misma, más el argumento de g de j omega 1. Y esto es lo que se conoce, ¿vale?, como la respuesta forzada a una entrada de tipo senoidal. Ahora bien, si expresamos como g de j omega una función para toda omega, entonces a esto se le define como respuesta frecuencial del circuito, que representa que es la respuesta frecuencial forzada a todas las frecuencias y donde nosotros podríamos hacer una representación en función de la omega de este número. Pero como este número pertenece a los complejos, uno de los diagramas más útiles es aquel que representa el módulo de g de j omega en función de la omega y la fase de g de j omega en función de la omega, conocido como diagrama de Bode, que vamos a ver a continuación.